En la televisión estaba pasando alguna serie romántica, pero Mía, sumida en sus pensamientos, no prestaba atención a la trama en absoluto. Estaba recogiendo los platos después de la cena, pensando en cómo reorganizar su presupuesto familiar. A Mía le gustaba planificar todo con antelación, ya fuera en el trabajo o en casa. A su jefe le agradaba esto, porque incluso en un puesto no muy importante como operadora de entrada de documentos, ella podía responder rápidamente a cualquier pregunta en cualquier momento. Pero en casa no todo siempre iba tan bien. Casi todas las responsabilidades para mantener el orden y la comodidad recaían sobre sus hombros. Cuando le pedía a su esposo que la ayudara con algo o que jugara con su hija, él solía responder molesto: «Oye, ¿es que ni siquiera puedo descansar en casa? Trabajo para que no les falte nada, y aún así tú con tus peticiones». Antes Rec realmente ganaba bien, pero últimamente traía cada vez menos dinero. Ante todas las preguntas, se limitaba a dar respuestas evasivas, diciendo que tenía problemas en el trabajo. Esa noche, durante la cena, Mía preguntó: «¿Cuándo vas a recibir el bono? Ayer estuve en una reunión en la escuela, necesitamos hacer una contribución para el fondo de la clase. Además, está empezando a hacer frío y Olivia no tiene botas ni abrigo». «Si ya compramos ropa el año pasado», respondió Rex sin levantar la mirada del plato, visiblemente molesto. Como pidiendo disculpas, Mía dijo en voz baja: «No, el año pasado no, sino el año anterior. Olivia está creciendo, por eso necesita algo nuevo, más grande. Ya no le entra la ropa de antes». Rick tiró el tenedor sobre la mesa y, de repente, dijo con enojo: «¿Y qué quieres que haga si el jefe decidió de repente quitarnos todos los bonos? Yo también estoy en shock. Día y noche trabajando para él, y como agradecimiento, esto. Ha decidido ahorrar a nuestra costa». Mía se sentó a su lado, le acarició la mano y trató de calmarlo, pero no podían quitarnos el bono sin más. ¿Tal vez por alguna razón? A él no le hace falta motivo, respondió Rec con desdén, se levantó de la mesa y añadió: «Ya, me duele la cabeza, me voy a dormir». La suegra, que había venido de visita ese día, al ver lo molesta que estaba Mía, salió al pasillo. Un par de minutos después regresó, extendiendo algunos billetes: «Mira, esto es poco, pero seguro que alcanza para las botas de Olivia. Mañana puedo sacar un poco más de la cuenta, siempre guardo algo para días difíciles». Mía apartó su mano y dijo indignada: «De ninguna manera. Mañana yo misma iré a la oficina de Rec. Pero no le digan nada. ¿Por qué ese jefe autoritario decide si se le paga o no a la gente lo que han ganado con su trabajo honesto? Que me explique en qué base le quitó el bono a Rec». Nancy Pascal, poniendo las manos sobre el pecho, susurró suavemente: «Tal vez no deberías meterte en los asuntos de Rec. No le va a gustar. Él se encargará». Pero Mía estaba decidida. Ese dinero ya lo había planeado, en unos días necesitaba comprar ropa nueva para su hija. Su salario no llegaría pronto y el frío afuera se hacía cada vez más intenso. Esa noche, pensaba en cómo sería la conversación con el jefe de Rec y parecía estar lista para una charla bastante desagradable. Pero todo salió mal desde el principio. Mía se imaginaba al jefe de su esposo como un hombre alto, elegante, con una sonrisa arrogante en el rostro. Pero, al entrar en la oficina, se quedó paralizada. Frente a ella, en una silla de ruedas, estaba un hombre delgado con una mirada muy penetrante. Todo el discurso que había preparado se desvaneció en su mente y comenzó a explicar con incertidumbre la razón de su visita. El hombre la escuchó en silencio hasta el final, apretó el reposabrazos de la silla con tal fuerza que Mía vio cómo sus dedos se ponían blancos. Tratando de hablar lo más calmado posible, dijo: «Bueno, en primer lugar, no he quitado ningún bono a nadie. A su esposo simplemente lo he despedido. Y, por supuesto,
sin sueldo. Perdóneme, pero por lo que hizo, ya debería haber sido echado hace mucho. Mia se quedó allí, sin entender nada. Luego, como si reaccionara, preguntó, ¿puedo saber qué hizo él? El jefe se volvió hacia la ventana y, en voz baja, respondió, no me gustaría hablar sobre esto. Pregúntale a tu esposo. Tal vez él quiera contártelo. Aquí se acaba la conversación. Mia salió en silencio de la oficina. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y no pudo hacer nada al respecto. Todos los planes que había elaborado tan cuidadosamente se derrumbaron en un instante. Sin darse cuenta, Mia sollozó, y en ese momento escuchó una voz femenina, ¿te encuentras mal? ¿Quieres un poco de agua? Delante de ella estaba una joven secretaria. Se sentó sobre la mesa y le extendió un vaso con agua. Mia lo tomó, y Rachel, de repente, susurró, perdón, escuché su conversación. Esto le pasa bien a su esposo. ¿Sabía usted qué buen jefe es Mark? Nunca trata mal a nadie. Pero la vida. Mire cómo está ahora. Hace poco aún estaba de pie y la empresa prosperaba. Y ahora, mire, está a punto de declarar la quiebra. Secándose las lágrimas, Mia miró sorprendida a la secretaria. ¿Qué le pasó a su jefe? ¿Y qué tiene que ver mi rec en todo esto? Rachel le lanzó una mirada preocupada, como si Mia tuviera algo de culpa, y susurró en voz baja, hace poco, Mark estuvo involucrado en un terrible accidente de tráfico. Estuvo más de un mes en el hospital, pensábamos que no sobreviviría. Mientras él trataba de sobrevivir, su rec, como si nada, iba a visitar a su esposa. Mia escuchaba todo como en un sueño. No podía creer que Rec hubiera hecho algo tan vil, tanto hacia ella como hacia su hija. La secretaria continuó, ¿pueden imaginarse? Lo que Mark había trabajado tan duro para construir, su negocio. Su esposa lo destruyó todo en apenas un mes. Sacó todo el dinero de las cuentas, o lo transfirió, dejó una deuda considerable en salarios de los empleados y la empresa está al borde de la quiebra. Y, como pueden imaginar, su esposo también está involucrado en esto. En ese momento, una chica de cabello rojo asomó por la puerta y preguntó, ¿vas a venir a tomarte con nosotras? Estamos esperando. Rachel se levantó, pidió a Mia que esperara y salió. Un minuto después, regresó y continuó en voz baja, imaginen cómo debe estar Mark ahora. No solo está atado a la silla de ruedas, sino que además su esposa le fue infiel y su empresa se está derrumbando. Mia estaba al borde del llanto. Resultaba que mientras ella cuidadosamente planificaba cada céntimo de su presupuesto familiar, su esposo. El nudo en su garganta no le permitió decir ni una palabra. Levantándose en silencio, se dirigió hacia la salida. Pero, cuando abrió la puerta, vio a un grupo de empleados parados en el pasillo. Un hombre enorme, casi de 2 metros de altura, con jeans y una camiseta negra, cruzado de brazos, fue el primero en hablar, qué bien que al menos tú has venido. ¿Entonces ya han pagado? O quizás compraron una casita en las Canarias con nuestro dinero, ¿eh? Sí, sí. Añadió una mujer mayor, de unos 50 años. Mi nieto tiene cumpleaños, a mí ya se me están acabando los medicamentos. ¿Con qué se supone que voy a pagar todo si llevo 2 meses sin recibir nada? Mia, asustada, se pegó a la pared. Comprendió que había sido Rachel quien les había contado a los colegas quién era ella. Chicas, ¿quién es ella? Se oyó una voz. Intentando justificarse tímidamente, Mia apenas susurró, perdón, ¿pero qué tiene que ver conmigo? Solo quería saber por qué mi esposo no recibió su bono. Una rubia de piernas largas y escote profundo se sonrió maliciosamente y, con actitud desafiante, dijo, ajá, cuéntanos tus cuentos. Así que vamos a creerlo.
Dicen que marido y mujer son uno solo, ¿verdad? Seguro ya están haciendo planes con nuestro dinero. Mía comprendió que nadie iba a escuchar ni sus disculpas. Dándose la vuelta rápidamente, se dirigió hacia la salida. Detrás de ella, volaban maldiciones y gritos. Si hubiera tenido fuerzas, probablemente habría corrido para esconderse de esa vergüenza lo antes posible. No recordaba cómo llegó a casa. Al abrir la puerta del apartamento, de inmediato sintió que algo no estaba bien. Desde la habitación llegaban sollozos de su suegra, y entre ellos Mía alcanzó a escuchar: «Hijo, ¿cómo pudo ser? ¿A dónde vas? Tienes una familia. Una esposa, una hija. Ten piedad de mí. Piénsalo». Al abrir bruscamente la puerta, Mía vio a Rek apresurándose a meter sus cosas en una maleta, sin siquiera doblarlas. Mirándola con furia, él dijo entre dientes: «¿Qué demonios haces aquí? ¿Ya lo sabes todo? Pues alegría. Te has hecho daño tú misma. Así habrías vivido tranquila», escupió Rek con rabia. La ira y el dolor prácticamente aplastaron a Mía. En un momento, incluso se ahogó por las palabras de él. Luego, acercándose lentamente, dijo en voz baja: «¿Y ahora resulta que yo soy la culpable? Él tiene una amante, no sé a dónde fue a parar el dinero, engañó a la gente, y todo eso lo escuché en la oficina. Y ahora, además, ¿soy yo la culpable?». La suegra, intentando calmar a ambos, trató de ponerse entre ellos: «Mía, por favor. ¿Estás loca? A todos los hombres les pasa alguna vez. Todos se equivocan. Perdónalo, tonta». «¿Y nuestra hija? ¿Qué están haciendo?». A lo que Rek gritó furiosamente: «Madre, cállate. ¿Qué tonterías estás diciendo? No te metas en esto. Nosotros lo resolveremos sin ti». Dándose la vuelta, se acercó a Mía y, mirándola a los ojos, susurró: «Ni se te ocurra contar con la pensión alimenticia. Y además voy a hacer todo lo posible para quitarte la custodia. Ya lo verás. Te quitaré a Olivia. Así que no te relajes». Mía gritó, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Rek, agarrando la maleta, salió por la puerta y la cerró de golpe con toda su fuerza. Mía se quedó sola. En el ensordecedor silencio, su corazón se detenía y luego comenzaba a latir frenéticamente. Ella estaba sentada, respirando con la boca abierta, y parecía que, si no hacía algo, se iba a ahogar. No sabía cuánto tiempo había pasado. Pero, aparentemente, no menos de 3 horas. Cuando escuchó el sonido de la llave en la cerradura, recordó: Olivia. Ya debería haber regresado de la escuela. «Mamá, ya llegué. Salgo en un momento, y vamos a almorzar». «¿Papá aún no está? ¿Cuándo va a llegar? Quiero mostrarle un dibujo», gritó alegremente Olivia. Mía hizo como si no hubiera escuchado la pregunta. Abrió un armario, sacó un paquete de tranquilizantes que a veces tomaba por la noche cuando no podía dormir. Después de tomar la dosis necesaria, a los pocos minutos salió a ver a su hija y, tratando de mantener la calma, sonrió. ¿Cómo explicarle a Olivia que papá no volvería? Decidió no decir nada por ahora. Esa noche, Mía no pudo dormir durante mucho tiempo. Y cuando finalmente se quedó dormida, tuvo una pesadilla: corría, y detrás de ella la perseguían personas con los brazos extendidos. Despertó empapada en sudor frío. Miró el reloj: las 4 de la mañana. Faltaban 2 horas para levantarse, pero el sueño se le había ido por completo. Esa mañana, Mía decidió: no esperaría a que su esposo solicitara el divorcio. Lo haría ella misma. Los días siguientes vivió como en automático. Trabajo, lecciones con Olivia, limpieza,
cocina, pero todo parecía estar ocurriendo fuera de ella. En su alma, solo había vacío. No sabía qué haría después del divorcio. ¿Cómo vivirían ella y su hija? Un par de días después de que Rex se fuera, llegó su suegra. Lloraba y le suplicaba a Mia que reconsiderara. Mia, por favor, piensa una vez más. Tienen a Olivia. Ella necesita a su padre. Pero Mia respondió con firmeza, ni quiero oír hablar de él. Ese hombre es un sinvergüenza, lo siento. Ya he solicitado el divorcio. Solo falta esperar. Mirando a su suegra con una expresión de simpatía, añadió, pero no se preocupe. Pueden seguir viniendo como antes. Yo sé lo mucho que quiere a Olivia. Pasaron varias semanas. Una mañana, Mia entró en la habitación de su hija para despertarla para la escuela. Pero al poner la mano en la frente de Olivia, se dio cuenta de que tenía fiebre. No podía faltar al trabajo, ya que la otra persona estaba de vacaciones y no había nadie para sustituirla. Llamando a una ambulancia, inmediatamente llamó a su suegra, Nancy Pascal, por favor, quédate con Olivia. Tiene fiebre y yo tengo que ir urgente al trabajo. Sí, claro, Mia. Respondió rápidamente la mujer. Ahora voy. Y si hace falta, puedo quedarme en su casa un tiempo hasta que Olivia se recupere. Mia sintió un gran alivio, muchísimas gracias. La suegra se quedó con ellas. Esto le ayudó mucho a Mia, podía ir al trabajo con tranquilidad, sabiendo que Olivia estaba en buenas manos. La hija estuvo casi una semana en cama, sufriendo con la tos. Pero Nancy Pascal la cuidaba con esmero. Finalmente, una mañana, la suegra le dio buenas noticias, Mia, Olivia ya está mejor. Hasta comió un poco de sopa de pollo. Porque llevaba días sin comer nada adecuado. Mia sonrió, entonces, después del trabajo, pasaré por el supermercado y compraré algo rico. Tal vez le traiga sus dulces favoritos. Claro. Se pondrá muy contenta. Mia prometió comprar todo lo necesario y se fue a trabajar. Después del turno, mientras subía las escaleras del supermercado, vio de reojo a un hombre en una silla de ruedas. Estaba sentado con la mano extendida, alejado de la entrada. El rostro del vagabundo le pareció a Mia algo familiar. Mientras hacía las compras, trataba de recordar a quién le recordaba a ese hombre, y de repente lo entendió. Después de pagar en la caja, Mia se apresuró a salir al exterior, temerosa de que el mendigo desapareciera. Pero él seguía sentado en el mismo lugar. ¿Marek?, preguntó Mia en voz baja. El hombre levantó la mirada hacia ella. Al mirarlo, era difícil creer que hace poco era un hombre de negocios exitoso, que dirigía una empresa y tenía un equipo de empleados. Ahora, frente a ella, estaba un hombre con barba crecida, ojeras y una mirada apagada, un indigente pidiendo limosna. Marek lo observó por unos segundos y luego sonrió tristemente. Ah, eres tú. Mira en lo que me he convertido. Hay que sobrevivir de alguna manera. Ya no tengo nada. Un fiasco. Ni familia, ni hogar, ni trabajo, ni salud. Sacó una pequeña botella de algún lugar y sonrió, por tu salud. Hay que calentarse. ¿Te gustaría? Mia rápidamente movió la cabeza en señal de rechazo. Marek tomó varios tragos ansiosos y guardó la botella de nuevo con prisa. Sin esperarlo, Mia de repente quitó la bolsa de productos de su brazo y la colgó en la manilla de su silla de ruedas. Vamos a mi casa. Te pondrás en orden, comerás, descansarás. Y después veremos qué hacer contigo. Marek intentó resistirse al principio, pero Mia, haciéndose la sorda a sus objeciones, ya empujaba la silla de ruedas hacia su casa. Afortunadamente, había una rampa en la entrada de su edificio y pudo meterlo fácilmente.
En ese momento, se sintió aliviada de vivir en el primer piso. En cuanto Mia abrió la puerta, su suegra salió al pasillo. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde encontraste a este pobrecito? Mia, ¿quién es este? ¿Sigues casada con Rick? ¿Cómo puedes traer a un hombre extraño a la casa? Nancy Pascal. La interrumpió bruscamente Mia. No es lo que piensas. Es solo un conocido. Necesita ayuda. Se podía ver que a la suegra no le gustaba nada lo que estaba ocurriendo, pero, con los labios fruncidos por la incomodidad, se dio la vuelta en silencio y se fue a la cocina. Mientras tanto, Mia encontró una camiseta vieja, un chándal y una cuchilla desechable. Le entregó todo esto a Mark. Déjame ayudarte a sentarte en el taburete del baño, propuso ella. Allí podrás ponerte en orden. Pero Mark se negó avergonzado. ¿Qué dices? Claro, me cuesta un poco, pero aún puedo cuidar de mí mismo. Es solo que últimamente. No sé, ¿depresión quizás? No me apetece hacer nada. Con esas palabras, se estiró con las manos y con destreza se trasladó del sillón al taburete colocado en el baño. Mia cerró la puerta con cuidado. Durante unos 15 minutos, se escuchó el sonido del agua. Luego la puerta se abrió, y Mia vio ante ella a una persona completamente diferente. Afeitado, con el cabello mojado, Mark parecía haber rejuvenecido. Incluso su mirada ya no parecía tan apagada. Ahora sí. Esto es otro asunto, sonrió Mia. Vamos a cenar. La suegra no dijo una palabra, pero observó a Mark detenidamente desde abajo, con desdén. Claramente no le gustaba lo que veía, pero no se atrevió a decir nada. Así que, Olivia, ¿terminaste de comer? Dijo de repente, dirigiéndose a su nieta. Vamos a acostarnos. Dile buenas noches a mamá. Buenas noches, mamá. Gritó alegremente Olivia. La suegra miró a Mia con reproche, pero no dijo nada, tomó a la niña de la mano y se fue con ella a la habitación. Quedándose en la mesa, Mia y Mark hablaron de todo, de la vida, del pasado, de la gente. En algún momento, Mia se dio cuenta de lo increíblemente fácil que le resultaba hablar con esa persona. Aunque el ánimo de Mark cambiaba constantemente. A veces sonreía, recordando algo de su vida, y de repente se quedaba en silencio, mirando fijamente a un punto. Mia sentía que le costaba mucho, pero no sabía cómo ayudarle. Finalmente, ella sugirió con cautela, Mark, hagamos un trato. Puedes quedarte con nosotros un tiempo, recuperarte. Emocionalmente, físicamente. Simplemente descansar. Y no pienses en nada. No prometemos una cocina exquisita, pero seguro que te conseguiremos un plato de sopa para la comida y avena para el desayuno. Mark de repente puso su palma sobre la mano de ella y, mirándola a los ojos, preguntó suavemente, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo haces? Ya ves quién soy ahora. Un vagabundo de verdad. Y a tu suegra, veo que esto no le gusta mucho. Mia retiró cuidadosamente su mano y, dando un sorbo de té, respondió, no lo sé. Pero de alguna manera estoy segura de que debo ayudarle. De hecho, ya he iniciado el divorcio, es solo cuestión de tiempo. Ella no vive con nosotros, simplemente mi hija se enfermó, y por eso está ayudando. Levantándose de la silla, miró a Mark, le prepararé una cama en el salón, será más fácil para usted moverse con la silla de ruedas. Y si necesita algo durante la noche, llámeme, duermo ligera. Esa noche casi no durmió, tratando de analizar su decisión. Ni siquiera podía explicarse a sí misma por qué había traído a Mark a su casa. Pero en el fondo, sentía que era lo correcto. Durante la noche, su invitado no hizo ningún sonido. En algún momento,
Mia se asustó por él y, abriendo la puerta con cuidado, decidió comprobar si todo estaba bien. Él no se movió ni un poco, como si, al llegar a una cama decente, Mark se hubiera quedado dormido en el mismo lado en el que se había recostado. Por la mañana, cuando Mia salió de su habitación para prepararse para el trabajo, él ya estaba sentado en la silla de ruedas junto a la ventana, mirando algo en la distancia. Al escuchar sus pasos, se giró. «Buenos días». «Muchísimas gracias». Ya no recordaba cuando dormí tan tranquilamente. «No se preocupe, me iré ahora, no quiero ser una carga». Ella lo miró severamente. «Vamos a hacer un trato. No puedo retenerlo, usted es un adulto y puede irse cuando quiera, a donde quiera. Pero le pido que, al menos, pase una semana descansando, tomándose un tiempo para reorganizar sus pensamientos y prepararse para empezar una nueva vida. Y si de alguna manera mi marido tiene algo que ver con su situación, trataré de ayudarle en lo que pueda». Mark quería decir algo, pero Mia lo interrumpió. «Usted parece ser una persona inteligente, tuvo su propia empresa. Sería útil si pudiera ayudar a Olivia con las tareas, si es posible». Era evidente que Mark se sentía incómodo, pero finalmente aceptó. Esa mañana, cuando Mia ya se iba a trabajar, él salió al pasillo. «¿Puedo preparar algo o ir al supermercado?» «No se preocupe, tengo algo de dinero», pero Mia le respondió firmemente. «En el frigorífico hay sopa y puré con albóndigas. Yo misma compraré todo lo que necesite en el supermercado. Descanso, mire televisión, duerma un poco, en fin». Mark le extendió la mano, en la que llevaba varios billetes. «Toma, aquí tienes. No es mucho, pero pronto recibiré más. Me pagan la pensión por invalidez cada mes. Así que, por favor, no te ofendas». Mia entendía que si no aceptaba el dinero, podría realmente molestar a la persona. Así que, aceptando el dinero, sonrió. Al salir a la calle, vio a su suegra. Sin mirar a su nieta, dijo: «Olivia, anda un poco más adelante, nosotros te alcanzamos. Necesito hablar con mamá». Cuando la niña se alejó unos pasos, la suegra comenzó a hablar descontenta. «Sabes, no pienso vivir bajo el mismo techo con un vagabundo. No puedo imaginar cómo vas a dejar a tu hija a solas con una persona completamente extraña. ¿Cómo puedes juzgarlo sin conocerlo?», dijo indignada Mia, y añadió enseguida: «Es una persona inteligente y decente. Solo ha tenido mala suerte. Mejor piensa en tu hijo. Durante todo este tiempo, ni siquiera se ha interesado por cómo está viviendo su hija». La suegra se detuvo. «Ahora voy a llevar a Olivia a la escuela», dijo con firmeza. «Y si tienes a tu inteligente y decente, entonces, ¿ya no me necesitas? Resuélvelo tú misma». «Pero te lo diré con sinceridad, me das pena». Tonta Mia no respondió nada, y en silencio se dirigió a la parada de autobús. Esa noche, Nancy Pascoe realmente no vino. Mia, al entrar en el departamento, escuchó cómo Mark le explicaba algo tranquilamente a su hija. En la habitación de Olivia, había una verdadera armonía. Ella estaba sentada frente a su cuaderno escribiendo algo, y el invitado, con un libro de texto en las manos, comentaba en tono juguetón: «Mamá, ¿te imaginas? Mark explica las tareas tan bien. No como la profesora ni como la abuela. Ya entendí todo y lo resolví». Mia besó a su hija y le dijo en voz baja: «Primero, no es Mark, es tío Mark. Y en segundo lugar, ¿ya comieron?». «Sí, almorzamos». «El sup, por cierto, estaba muy rico», dijo el invitado, sonriendo, y guiñando un ojo a Olivia, añadió: «con albóndigas». La niña asintió inmediatamente con la cabeza y, mirando a su mamá con una expresión suplicante, dijo: «Mamá, ¿y si hoy hacemos papas ralladas para la cena? Le conté a Mark lo ricas que las haces». Esa noche, se divirtieron mucho.
bromeando y cocinando la cena todos juntos. Y luego comieron con gusto. Mia se dio cuenta de que en ese momento, desde fuera, parecerían una familia verdaderamente amorosa. Mark, como si hubiera sentido lo mismo, dijo en voz baja, «Es tan agradable estar con ustedes, como si nos conociéramos desde hace 100 años». Mia estaba pensando, ¿sería una falta de respeto de mi parte proponer que pasemos al tú? Porque eso de tratarnos de usted aunque sea temporalmente, vivimos bajo el mismo techo. Mia aceptó. También le resultaba incómodo dirigirse a él de usted. Cada día la casa se volvía más acogedora y cálida. Mia no entendía por qué, pero desde el primer momento confiaba completamente en esa persona. Le dio la llave del departamento sin pensarlo, sin preocuparse de que pudiera robar algo. Aunque, en realidad, no tenía mucho que robar. Cuando su hija regresaba de la escuela, Mark trataba de ocuparse en algo para no interrumpirla. Mia ya comenzaba a pensar en cómo podría ayudar a Mark. Investigaba si podría ayudarlo a levantarse, hacía planes, pero un día, al regresar a casa antes de lo esperado, se llevó una gran sorpresa. Su hija en ese momento estaba en clases adicionales, su suegra debía ir a recogerla. Nancy Pascal, después de la llegada de Mark, había decidido no ir a la casa, pero a veces recogía a Olivia de la escuela y la acompañaba hasta la entrada del edificio. Al entrar en el departamento, Mia sintió que algo no iba bien. El televisor estaba encendido a todo volumen, pero sorprendentemente Mark no salió a recibirla, como era costumbre. Pensando que tal vez él se había quedado dormido, Mia entró al cuarto, pero no lo encontró allí. Miró hacia la cocina y vio una escena aterradora. Sobre la mesa había una botella vacía de coñac, que ella había tenido en su bar desde hacía tiempo, sin saber de cuándo. Y sentado en la mesa, con la cara enterrada en las migas de pan, estaba Mark. Mia comprendió al instante, él había encontrado la botella y se la había bebido hasta el fondo, después de lo cual simplemente se quedó dormido. En ese momento, se sintió aliviada de que su hija no hubiera visto eso. «Mark, estás loco». Mia comenzó a sacudirlo. Pero él, medio consciente, murmuraba incoherencias. Después de arrastrarlo hasta la cama, intentó acostarlo allí, pero en ese estado era como un saco de papas pesado. Suspirando, Mia lo cubrió con una manta y se puso a limpiar la mesa. Dentro de ella luchaban dos sentimientos. Por un lado, se sentía furiosa con él por su comportamiento, pero por otro lado, entendía que no debía ser fácil para él después de la vida que había tenido. Esa noche, Mia no volvió a entrar en la habitación de Mark. Después de cenar con su hija, se fue a dormir. Pero no pudo conciliar el sueño de inmediato. Pensó mucho en lo que había sucedido y decidió que al día siguiente definitivamente debía hablar con él sobre su adicción al alcohol. Por la mañana, ella salió a la cocina y vio que Mark ya estaba allí. Levantando una mirada desconcertada hacia ella, dijo en voz baja, «Lo siento si puedes perdonarme. No sé cómo pasó. Como si me hubiera invadido un sentimiento de rabia y tristeza. La vida se acabó, ¿entiendes? No puedo vivir como un vegetal. Estoy acostumbrado a hacer planes, trabajar, mandar, pero ahora no puedo hacer nada de eso». Mia lo miró y trató de hablar con la mayor severidad posible, «No puedes rendirte así. Tienes brazos, tienes piernas. Seguro que podemos inventar algo, ya lo verás. Créeme, la discapacidad no es una excusa para emborcarse. Hay que luchar, justamente al contrario». En ese momento, le hubiera gustado sentir compasión por Mark, abrazarlo, pero comprendía perfectamente que la compasión no era la mejor herramienta. Por eso, con el mismo tono severo, añadió, «Si no te recuperas por ti mismo, nadie lo hará por ti. Vamos a ponernos de acuerdo, esto no se va a repetir». Mark asintió, pero Mia vio que su estado abatido no lo dejaba.
Al salir para ir al trabajo, ella sonrió y, bromeando, le mostró el dedo: espero que te portes bien. Confío en que hemos llegado a un acuerdo. Hoy intentaré volver un poco más temprano. Si puedo, vamos todos juntos al parque a dar un paseo. Mark intentó sonreír en respuesta. Pero esa sonrisa hizo que Mia sintiera un nudo en el estómago. En sus ojos había tanta tristeza que, por un momento, le dio miedo dejarlo solo. Despidiéndose de esos pensamientos negativos, se fue al trabajo. Pero estuvo allí como en una silla de clavos, mirando constantemente el reloj. Tan pronto como surgió la oportunidad, Mia pidió permiso a su jefe y, sin entrar en ningún lado, se dirigió directamente a casa. Pero, al acercarse a su edificio, notó una multitud de personas agrupadas en medio de la calle. Su corazón dio un vuelco. Aceleró el paso y se dirigió hacia allí. Al acercarse más, vio como un conductor mayor regañaba airadamente a Mark, que estaba sentado en su silla de ruedas. Está bien, no valoras tu vida, pero al menos piensa en mí. En mis pasajeros. ¿Es que ya no quieres vivir? ¿Qué haces metiéndote bajo las ruedas? Pude no haber frenado a tiempo. Yo tenía el semáforo verde. Mark, con las manos en la cabeza, escuchaba en silencio los gritos del hombre. Mia agarró la silla de ruedas y, girándola rápidamente hacia la casa, dijo con voz disculpante: perdón, por favor, tal vez algo pasó con el mecanismo, no pudo controlar la silla. Él no es de esos que se tiran bajo las ruedas de un coche, ¿verdad, Mark? Miró al hombre, pero él desvió la mirada. El conductor le siguió gritando, pero Mia ya no escuchaba. Rápidamente empujó la silla de ruedas hacia el edificio. En cuanto llegaron al departamento, Mia se desplomó agotada en el pasillo. Basta. Esto no puede seguir así. Exhaló. Necesitas ayuda psicológica. Si no, te vas a matar bajo las ruedas de un coche o te acabarás a ti mismo. Mark intentó objetar: no necesito nada, ya está, estoy harto, pero Mia lo interrumpió bruscamente: no quiero escuchar eso. Eres joven, un hombre normal. Este estado depresivo te va a destruir. Luego se levantó, suspiró y añadió: bueno, vamos. Primero vamos a preparar la cena. Cuando Olivia regrese, decidiremos qué hacer a continuación. Los siguientes días, Mia buscó una clínica que pudiera ayudar a personas con estados como el de Mark. Al ir a una sección gratuita, se dio cuenta de que allí no podrían ayudarle. Entonces comenzó a buscar opciones privadas. Finalmente, encontró un centro de rehabilitación bastante decente y tomó la difícil decisión de empeñar su anillo de boda y 2 cadenas de oro. Esos eran todos sus bienes. El dinero fue suficiente para cubrir 2 semanas de estancia de Mark en el centro. Sabía que para obtener resultados duraderos necesitaría al menos un mes, pero lo más importante era empezar. Más adelante encontraría la manera de pagar el tratamiento adicional. Mark, al enterarse de que Mia había arreglado todo en un centro privado, se negó rotundamente: no. No tengo ese dinero y no voy a vivir a tu costa. Pero Mia logró convencerlo. El argumento más fuerte fueron sus palabras: saldrás de allí como una persona normal, emocionalmente estable. Y encontraremos un trabajo para ti. Hay muchas opciones de trabajo para personas como tú. Lo más importante es que lo desees. Y luego, poco a poco, me devolverás el dinero. Mark, aunque de mala gana, aceptó. La primera semana Mia no lo vio. No porque no quisiera, sino porque en el centro había reglas estrictas. Cuando llamó, le dijeron: al principio, es importante que los pacientes se desconecten de su vida habitual. Les proporcionaremos buenos cuidados, trabajarán con ellos psicólogos profesionales. No venga todavía. Tal vez en una semana, o mejor dentro de 10 días.
llámenos y le diremos cuándo es mejor visitarlo. A Mia le pareció lógico y esperó pacientemente. El día en que finalmente le permitieron ir, horneó para Mark una tarta de frambuesa, su favorita. También eligió su vestido más bonito. Al darse cuenta de que quería agradarle, Mia se sintió un poco avergonzada. Pero tan pronto como llegó al centro, la recibió una enfermera que, disculpándose, le informó: las visitas solo están permitidas en la sala de descanso y solo en presencia de un auxiliar. Perdón, pero esas son las reglas. Como puede entender, no todos los pacientes están psicológicamente preparados para regresar, siquiera mentalmente, a la vida normal y para ellos, usted es como un recordatorio de esa vida. Mia pensó que esas reglas se parecían más a las de una prisión, pero no discutió. Lo más importante era ver a Mark. Pero cuando finalmente lo vio, su corazón se apretó de dolor. Él no se veía como lo había esperado. En lugar del Mark descansado y renovado, había una persona con la mirada apagada. Respondía brevemente a sus preguntas, pero constantemente miraba al auxiliar que estaba a su lado. Se comportaba como si lo amenazaran o como si pudiera ser castigado. En un momento, Mark aprovechó una oportunidad, tomó su mano, la besó, y en un susurro apenas audible dijo: «Ayúdame, por favor». Algo bajo la mesa, se quedó allí unos 5 minutos más. Y en cuanto se dio cuenta de que no había nadie cerca, despegó el mensaje y lo leyó rápidamente. Mia estaba en shock. Mark escribió que esto era esclavitud, que no lo alimentaban ni lo trataban, solo lo obligaban a trabajar, y pedía que lo sacaran del departamento. Durante varios minutos, ella permaneció desconcertada, mirando la hoja de papel. Mia creyó inmediatamente lo que estaba escrito, porque se podía ver que este supuesto tratamiento no le había hecho bien a Mark. Lo primero que se le ocurrió fue ir directamente a ver al jefe del departamento y decirle que habían decidido interrumpir el tratamiento. Después de escucharla, el doctor exclamó indignado: «¿Usted qué piensa, que estos son bromas? Comenzaron cuando quisieron, y ahora, cuando quieren, terminan. Aquí somos responsables de cada paciente, así que ni siquiera se puede considerar». Por cierto, ¿se acuerda del pago de las 2 semanas? Mia entendió que no dejarían a Mark ir tan fácilmente. Entrar en la clínica no era tan difícil, pero salir de allí era prácticamente imposible. Prometiendo que al día siguiente traería el resto, Mia se fue. Casi inmediatamente se encontró con el enfermero que había estado presente en su encuentro. Él asintió con la cabeza hacia la puerta de entrada, como dándole a entender que Mia debía seguirlo. Una vez fuera, él susurró: «Escuché su conversación. Puedo ayudar a sacar a su inválido de aquí, pero eso va a costar dinero». «¿Cuánto?», preguntó Mia en un susurro también. El enfermero miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escuchar. «Lo espero hoy a las 5 de la tarde en la cafetería de la esquina de nuestra calle. Allí acordaremos todo». Esperando con dificultad hasta la hora acordada, Mia llegó a la cita. Sin bata ni gorro, no reconoció al enfermero de inmediato. Fue él quien la llamó. «Mañana arreglaré para que lo envíen a trabajar al edificio vecino. Y cuando uno de mis compañeros lo lleve allí, yo lo distraeré. Lo suyo en ese momento será estar cerca. Será alrededor de las 9 de la mañana. Hay que sacar la silla de ruedas rápidamente fuera del recinto. En ese momento, normalmente no hay nadie en el puesto de control, los guardias pensionados suelen estar tomando té». Mia lo miró aterrada y preguntó: «¿Y qué está pasando allí? ¿Qué trabajos? Esto no es una prisión, se supone que aquí deben tratar a la gente». Pero el joven la interrumpió bruscamente: «Si quiere salvar a su hombre, lo salva y no se mete donde no debe. Si no, puedo cambiar de opinión».
Inmediatamente sacó de su bolsillo un trozo de papel y se lo entregó a Mia. Esa cantidad debe estar en mi cuenta antes de que empiece a salvar a tu inválido. En ese mismo papel, en el reverso, estaba escrito el número de cuenta. Después de eso, él se levantó, y sin despedirse, salió. Mia se quedó sentada, mirando la pequeña hoja con el número que casi equivalía a su salario mensual. Aún no sabía de dónde conseguir el dinero, pero decidió que salvaría a Mark, sin entender realmente lo que podría estar sucediendo en la unidad de rehabilitación privada. Temía por su vida, le costaba pedir un adelanto al jefe, pero luego descartó esa idea, conociéndolo ya desde hacía años. Mia estaba casi segura de que él se negaría, no le gustaban ese tipo de peticiones. Incluso si accediera, la suma sería mínima y no cubriría lo que el enfermero había solicitado. Guardó el papel en su bolso y salió de la cafetería. Casi de inmediato vio, al otro lado de la calle, una sucursal bancaria con un anuncio sobre préstamos. Aunque no creía mucho en la suerte, decidió entrar y, una hora después, salió con la cantidad que necesitaba. Toda la noche Mia no pudo dormir. Tenía la cabeza hecha un lío. En ese momento, sentía que su vida se estaba yendo cuesta abajo, la traición de su marido, el divorcio inminente, la aparición de Mark con sus crisis y depresiones, y ahora también los compromisos de crédito. Todo eso le parecía a Mia una pesadilla, y deseaba despertar para volver a su vida tranquila y ordenada. Pero, lamentablemente, era la realidad. Después de esperar con dificultad hasta la mañana, llamó al trabajo y pidió permiso, alegando malestar. Luego se arregló rápidamente, envió a su hija a la escuela y, enseguida, se dirigió a ver a Mark. En el camino, calculaba mentalmente toda la suma que debía al enfermero, sin pensar ni por un segundo que él podría engañarla. Pero él cumplió todo tal como lo había prometido. Un par de horas después, Mark ya estaba sentado en la cocina de su apartamento, comiendo ansiosamente una sopa y contando, no te imaginas cuánto he echado de menos la comida normal. Allí solo nos daban una especie de sopa insípida, sin color ni olor. Y encima, el pan solo lo daban con el té en el almuerzo, y un pedazo minúsculo. En cambio, nos obligaban a trabajar como si fuéramos 3 personas. Dio un mordisco, con la boca llena, luego masticó y continuó, tienen toda una producción allí, todo está organizado para que los enfermos trabajemos a granel. A pesar de que soy inválido, me trajeron una máquina de coser manual y me obligaron a coser sin parar durante días. Y no lo vas a creer, pero en todos esos días que estuve allí, ni siquiera se me pasó por la cabeza tomar alcohol. Pero en cuanto mencionaste tus palabras. Mia lo miró sorprendida, y él, sonriendo, explicó, ¿recuerdas cuando me convenciste para que me internara allí? Dijiste que incluso en mi situación podría encontrar trabajo después. Ahora puedo decir con total responsabilidad, soy un verdadero sastre, o como los llamen. Ella estaba sorprendida por lo que Mark le contaba, porque externamente esa unidad privada no se diferenciaba en nada de otras en las que había estado, salvo por el precio más accesible. Por cierto, ¿cómo lograste sacarme de allí? Preguntó Mark. Mia decidió no hablar aún de las dificultades que había enfrentado para salvarlo, incluido el crédito, por lo que intentó cambiar de tema. Durante los siguientes días, todo en sus vidas estuvo tranquilo. Ella trabajaba, su hija estudiaba, y Mark estaba pendiente de las ofertas de trabajo. Rick, en todo ese tiempo, no visitó a su hija ni una sola vez. Solo se acordó de ella una vez, llamándola unos días antes del divorcio. Bueno, dentro de 2 días te espero en el edificio del tribunal. Y recuerda, haré todo lo posible para que la niña se quede conmigo, dijo su exmarido, como burlándose, y sin escuchar su respuesta, colgó. Esa noche, Mark, al notar su estado de ánimo, le preguntó, ¿qué te pasa?
Vamos a hacer un plan de acción. ¿Sabes? No te dije que tengo 2 títulos universitarios, uno de ellos en Derecho, lo que me ayuda mucho en los negocios. Ahora vamos a pensar todo hasta el último detalle, aunque ya está claro, con una mamá tan maravillosa, el único modo de quitarle a la niña sería por la fuerza. Mark había hecho todo como lo había dicho. El fallo fue a su favor. No solo dejaron a la hija con ella, sino que también obligaron al padre a pagar una pensión alimenticia considerable. Al regresar del tribunal, Mia estaba de excelente ánimo y, al entrar a la casa, se lanzó al cuello de Mark. ¡Qué bien lo hiciste! Todo salió justo como dijiste, perfecto. Luego, como si se diera cuenta, se sonrojó y, apartándose un paso, continuó avergonzada. Perdón, no puedo evitar decirlo. Tú debiste haber visto la cara de mi ex. Eres increíble. Después, Mia le contó en detalle cómo había ido la sesión. ¿Sabes, Mark? Tienes que pensar seriamente en el consultorio online. Eres un excelente abogado, incluso superaste al que trajo mi ex, sin aparecer siquiera en el tribunal. Al principio, a él no le pareció una idea muy buena. Intentó desestimarlo, ya llevo unos 10 años en esto, no hay manera de encontrar clientes. Pero al día siguiente, pensándolo bien, recordó que algunos conocidos le habían consultado en varias ocasiones sobre temas legales. Llamó a uno de ellos, ofreciéndole sus servicios. Ese, muy contento, le contestó, «Qué bueno que apareciste. Justo estaba pensando en ti, pero no podía comunicarme, no contestabas el teléfono. Necesito ayuda en un juicio contra uno de esos tipos desagradables». Él aceptó ayudar. Además, su conocido le ofreció una buena suma. Ganó el caso sin problemas. Todos los conocimientos en derecho no se habían olvidado, y ese juicio fue un buen impulso. Ahora, Mark ya tomaba con gusto nuevos casos, disfrutando de ello. Al recibir su primer salario, se puso a pensar seriamente, de alguna forma, vi la fecha de la redacción del documento, era un día antes de que me salvaras de la clínica. En fin, ya lo entendí. ¿Para qué necesitabas el dinero? Acercó la silla a ella. La tomó de la mano y, agradecido, dijo, muchas gracias. Voy a tratar de compensarte todo, pero si no te importa, ¿podría quedarme a vivir con ustedes por un tiempo? Mia quería decir algo, pero un nudo en la garganta le impidió pronunciar ni una palabra. Había algo en la voz de Mark que le provocaba un deseo irrefrenable de abrazarlo y no dejarlo ir. Él había cambiado mucho desde que empezó a trabajar, irradiaba una energía interna. Y si antes no creía que pudiera cambiar nada, ni siquiera mejorar su salud, ahora él mismo comenzaba a hablar de una posible operación. Cuando Mia regresó del trabajo, vio a Mark pensativo. Al preguntarle qué había pasado, él respondió, hoy decidí averiguar qué había pasado con mi empresa. La habían puesto a la venta después de la quiebra, pero al principio no había compradores. Y ahora apareció un hombre dispuesto a comprarla por una miseria. A través de unos amigos conseguí su contacto y he organizado una reunión para mañana. Mia lo miró sorprendida, y Mark continuó decidido, entiende, yo creé esa empresa desde cero. Era el proyecto de mi vida, y realmente quiero intentar recuperarla. O al menos ser útil en su restauración. ¿Por qué lo harías? Ahora todo te va bien en el campo legal. ¿Por qué no te concentras en eso? Se atrevió a preguntar Mia. Mark, tras un breve silencio, respondió, verás, ese era mi verdadero proyecto. Quiero levantarla en honor al buen nombre de mi empresa. Quiero llevarla a un nivel digno. Y no importa si el dueño será otro hombre de negocios. Y si quieres, puedes venir a trabajar conmigo allí. Me encantaría, incluso trabajar contigo sería genial, sugirió Mark.
Mia primero se quedó desconcertada, pero tras pensarlo, aceptó. Ya comenzaba a darse cuenta de lo mucho que le gustaba Mark, aunque no podía admitirlo. A la par que se instalaba en su nuevo puesto, ambos se sumergieron en la tarea de recuperar la empresa. Y, después de un tiempo, la empresa comenzó a prosperar más que antes de la quiebra. Casi todos los asuntos eran manejados por Mark, porque Saman, el que había comprado la empresa, no entendía absolutamente nada de lo que pasaba. Y tampoco quería meterse mucho. Todo lo que intentaba hacer terminaba en algún tipo de problema. Al enterarse de la apertura de la oficina, los antiguos empleados empezaron a regresar y se sorprendían mucho por el nuevo estatus de Mark. Les resultaba extraño ver al jefe entre ellos, pero él trataba de mostrar que ya no era diferente a ellos, que era solo un colega más. Un día, Saman no apareció en la oficina. Antes podía llegar, irse, pero siempre pedía que Mark lo reemplazara. Pero ese día no llamó ni una vez. Mark intentó llamarlo, pero el teléfono estaba apagado. Todo se aclaró por la tarde, cuando el padre de Saman llegó a la oficina. Contó que su hijo había tenido un accidente y estaba en estado grave en el hospital. Cuando le preguntaron si necesitaba ayuda, él respondió con tristeza: necesita sangre, pero la mía y la de mi esposa por razones que no entiendo, no les sirven. Al saber qué tipo de sangre se necesitaba, Mark enseguida ofreció: yo puedo donar. Vamos ahora mismo, tengo lo que se necesita. Mientras iban camino al hospital, empezaron a hablar, y Kirk, que así se llamaba el padre de Saman, dijo con pesar: ¿te imaginas? Recién ahora nos enteramos de que Saman no es nuestro hijo biológico. Cuando se necesitó sangre para la transfusión, mi esposa y yo nos hicimos análisis y descubrimos que somos completamente extraños para él. Se quedó en silencio, procesando la información, y añadió: parece que ya no es nuestro. Mark intentó tranquilizarlo: no se preocupe, como dicen, los padres no son los que nacen, sino los que crían. Incluso podríamos contratar a un detective honesto para tratar de descubrir la verdad. Tengo el teléfono de un detective amigo mío. Kirk vino a la oficina unos días después, acompañado de su esposa. Se notaba que estaban muy preocupados y fueron directamente a la oficina de Mark, llevándose con ellos a Mia. En cuanto entraron, Kirk dio un paso al frente y, mirando extrañamente a la mujer, comenzó a hablar: Mark, muchísimas gracias. El amigo tuyo realmente logró averiguarlo todo rápidamente. ¿Te imaginas? Hace muchos años, cuando mi esposa dio a luz, de alguna manera se confundieron los niños. Él se volvió hacia su esposa, que no dejaba de mirar a Mia, y continuó: nos sorprendimos incluso entonces, cuando nos dijeron que había nacido un niño, porque casi hasta el momento del parto todos los médicos le decían que sería una niña. Y tu amigo logró descubrir todo de una manera increíble, y resultó que, efectivamente, ese día en el hospital solo nacieron 2 bebés. En ese momento, el hombre se acercó inesperadamente a Mia y, mirándola con los ojos llenos de lágrimas, dijo en voz baja: en realidad, tuvimos una hija, de la que por un cruel error del destino nos enteramos solo ahora. Mia, somos tus padres. Ella miraba alternativamente a la mujer que lloraba a un lado y al hombre que contenía las lágrimas, y no podía creer lo que estaba pasando. Aunque podría ser verdad. Como si todo lo dicho fuera confirmado, Kirk mencionó el hospital y la fecha de nacimiento de Saman, que coincidía con la fecha de su nacimiento. Luego, estuvieron sentados durante mucho tiempo abrazados, contándose entre lágrimas cómo habían vivido todos esos años. Ahora Mia no tenía dudas, porque se parecía mucho a su madre. Ese mismo día, al enterarse de la existencia de su nieta, insistieron en conocerla y pasaron toda la tarde con Olivia. Ahora, en cada oportunidad, la recogían de la escuela. Rápidamente, ella mejoró,
y mientras aún estaba en el hospital, le dijo a Kirk, ya no quiero seguir ocupándome de la empresa. A Mark le va muy bien, que se encargue él de los negocios. Esto no es lo mío. Ese mismo día, Mark fue nombrado gerente y rápidamente elevó la empresa a un nivel aún mayor. Los padres no rechazaron a Saman al enterarse de que no era su hijo biológico y al comunicarse con Mia, él empezó a llamarla hermana. Después de salir del hospital, Saman creó una fundación para personas sin hogar y abrió un refugio para los necesitados. Sus negocios fueron mucho mejor que los de la empresa comprada por su padre. Parecía haber encontrado su lugar en la filantropía, la gente lo escuchaba, lo respetaba. Gracias a las conexiones de Kirk, Mark fue operado, y 6 meses después pudo ponerse de pie, aunque con la ayuda de muletas. Y en el cumpleaños de Olivia, cuando todos estaban reunidos en casa de Mia, Mark le tendió una pequeña caja de terciopelo. Mia, en presencia de las personas más cercanas a ti, te pido que te conviertas en mi esposa. Te amo mucho. Hubo un breve silencio, y luego Olivia saltó hacia él y lo abrazó. Hurra. Mark será mi papá. ¿De verdad puedo llamarte papá? Mia intentó calmar a su hija. Olivia, no hagas eso. Aún no he dicho nada. En ese momento, los ojos de su hija se llenaron de lágrimas. Mamá, ¿pero vas a aceptar? Mark es bueno. Sonriendo, Mia levantó a su hija en brazos y, mirando a Mark, dijo, claro que sí, acepto. En ese instante, algo extraordinario de ligereza apareció en su alma. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió feliz. Se mudaron a una casa en las afueras que Mark había comprado. Mia ya no vio más a Rec, nunca vino a ver a su hija. Nancy Pascal, solo una vez, vino a ver a Olivia y dijo con tristeza, «Ay, Rec». Intentó construir la felicidad sobre la desgracia ajena. Pero al final, él fue el que sufrió. La amante del último galán encontró a Rec hasta el último centavo y se escapó. Mia se dio cuenta de que le era completamente indiferente lo que le pasaba a su exmarido. Ya no sentía ni ira, ni odio, ni lástima por esa persona. Ahora le parecía que todo eso pertenecía a una vida que ya no le interesaba y en su presente tenía otras preocupaciones y ocupaciones. Le dijo a su suegra que siempre sería bienvenida en su casa, y ella compartió una pequeña alegría, pronto vamos a tener un bebé.